Todo sucedió el invierno pasado. Mi nombre es James. Ahora tengo 19 años, pero entonces tenía 18. Supongo que ese tiempo todavía está grabado en mi mente. Era finales de diciembre. La nieve lo cubría todo y mi papá le pidió a mi tío Sheldon que viniera a pasar las vacaciones. Me gustó la idea inmediatamente. Sheldon era un buen tipo, siempre era divertido estar con él y, sinceramente, ha sido uno de los pocos miembros de la familia con los que sentí que podía hablar. Es el hermano menor de mi padre y siempre ha tenido esa vibra, ya sabes, un poco más relajado, un poco más abierto de mente que mi padre. Estaba deseando que llegara, pero no tenía idea de cuánto iban a cambiar las cosas. Si me hubieras dicho lo que se avecinaba, no lo habría creído. Todavía recuerdo el día que llegamos a la casa de mi papá. Mi tío ya estaba allí y lo primero que hizo, como era típico en él, fue encender la sauna. Él está realmente interesado en todo ese asunto de la salud. Siempre buscando formas de recargar y refrescar. Al principio no pensé mucho en ello. Solo pensé que sería genial relajarse y escapar del clima helado. Así que la primera noche que llegamos allí, Sheldon me invitó a unirme a él en la sauna. A mi papá no le gustaba mucho eso, así que éramos solo él y yo. Al principio no pensé mucho en ello, solo una forma de relajarme, ya sabes, de entrar en calor después de conducir en el frío glacial. La sauna era una pequeña cabaña de madera en el patio trasero, toda calentada y humeante. Agarré una toalla y entramos. Estaba en silencio, solo el sonido del fuego crepitando en el calentador y el ocasional silbido del vapor. Me senté y me envolví con la toalla. Y fue entonces cuando realmente comencé a notar a Sheldon de una manera diferente. Quiero decir, siempre supe que estaba en gran forma. Es el tipo de persona que hace ejercicio con regularidad, corre maratones y todo eso. Pero sentada allí en la sauna, no pude evitar verlo de otra manera. Tenía 40 años, pero honestamente, se veía mejor que la mayoría de los veinteañeros. Enorme, musculoso y con esa confianza que era casi intimidante. Ya conoces el tipo, hombros anchos, brazos definidos, abdominales y simplemente enorme. No creo haber visto nunca a alguien con esa constitución en la vida real, ni siquiera en las películas. Y la cuestión es que, como chico gay, siempre había sido bastante bueno manteniendo la distancia. No dejarme llevar por pensamientos o sentimientos en torno a la familia. Pero sentado allí en esa sauna con Sheldon a solo unos metros de distancia, su toalla apenas lo cubría. No pude evitar mirar. Intenté concentrarme en cualquier otra cosa. Los paneles de madera, el vapor arremolinándose en el aire. Pero mis ojos seguían volviendo a él. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero me dio vergüenza. Avergonzado porque no podía dejar de mirarlo. Y avergonzada porque en el fondo sabía que no era solo que fuera atractivo. Había más, como este tirón que no podía controlar. Cada vez que se movía, se estiraba o se limpiaba el sudor del pecho, sentía que mi corazón se aceleraba un poco más. Realmente nunca había pensado en él así antes, pero en ese momento, me golpeó fuerte. Él me estaba excitando y no había nada que pudiera hacer al respecto. Y lo peor es que no se daba cuenta. O al menos eso parecía. Simplemente se sentó allí, hablando casualmente sobre su rutina de ejercicios o lo que fuera, completamente inconsciente del efecto que estaba teniendo en mí. Pasé el resto de esa noche en este extraño estado, medio avergonzado, medio tratando de mantener la calma. Y cuando me fui a la cama, no podía sacarme la imagen de él de la cabeza. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome inquieto. Los acontecimientos de la sauna de la noche anterior todavía rondaban por mi cabeza. Apenas dormí. Seguí repitiendo momentos en mi mente. La forma en que el vapor se había enrollado alrededor del cuerpo de Sheldon, el brillo del sudor en su piel, la forma en que sus músculos parecían tan increíblemente perfectos. Me estaba volviendo loco. Pero pensé, oye, simplemente lo estoy pensando demasiado. Quizás simplemente estaba cansado. Necesitaba un poco de aire. O tal vez simplemente algo para distraerme. Así que decidí bajar las escaleras y desayunar algo. Era temprano. Aún así, ese momento de tranquilidad en la casa en el que nadie más está despierto y puedes moverte sin que te noten. Me gustó eso.
Me dio tiempo para deshacerme de cualquier energía extraña que estaba sintiendo. Caminé por el pasillo. Pero mientras caminaba por el pasillo, noté algo extraño. Se oían ruidos provenientes de la habitación de Sheldon. Al principio pensé que era solo la televisión o algo así, pero luego me di cuenta de que la puerta estaba ligeramente abierta. Hice una pausa. Mi mente estaba acelerada. Mi corazón se aceleraba. ¿Qué estaba pasando allí? No sé qué me pasó, pero en lugar de simplemente pasar de largo, me encontré atraída hacia la puerta. Me acerqué un paso, tratando de estar en silencio, tratando de no hacer ningún sonido. Sabía que estaba mal fisgonear, pero había una curiosidad burbujeando dentro de mí. Esto es necesario saberlo. Extendí la mano y empujé suavemente la puerta. Lo suficiente para tener una mejor vista del interior. Y fue entonces cuando lo vi. Sheldon estaba parado junto a la cama, completamente desnudo. La toalla de anoche ya no estaba. Y allí estaba él, de espaldas a la puerta, mirando algo en su computadora portátil. Podía escuchar los sonidos provenientes de la pantalla. Suave al principio, pero luego más claro a medida que me concentré. No era una película cualquiera. Ya sabes qué tipo de película era. Y cuando miré más de cerca, me di cuenta de que esta no era una película para adultos cualquiera. Era una película gay. Mi corazón casi se detuvo. No podía creer lo que estaba viendo. Shelton, mi tío, el chico con el que había crecido, estaba mirando a Gaipón. Y no solo eso, sino que se estaba divirtiendo. Su cuerpo estaba tenso, sus músculos se flexionaban mientras se movía al ritmo de lo que sucedía en la pantalla. No podía apartar la mirada. Era como si estuviera congelada allí, mirando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mariposas revoloteando en mi estómago. Era enorme. Cada músculo de su cuerpo fue esculpido. Y la forma en que se movía, la forma en que estaba perdido en el momento, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Nunca había estado tan cerca de alguien como él, alguien tan físicamente perfecto, tan poderoso. Era como ver una escena de una película. Pero esto fue real. Y estaba sucediendo a solo unos metros delante de mí. Y entonces los olores me golpearon. El aroma de su colonia aún flotaba en el aire, mezclado con el calor de su cuerpo. El leve almizcle del sudor de la sauna de la noche anterior. Fue embriagador. Podía sentir mi cara calentándose, mi cuerpo reaccionando de una manera que no esperaba. Sentí una mezcla de emociones. La emoción, la vergüenza, todo se acumula, haciendo difícil pensar con claridad. Sabía que debería haberme ido. Sabía que debería haberme dado la vuelta y haber regresado a mi habitación. Pero no pude. Me quedé clavada en el lugar, viendo cómo Sheldon se retorcía de placer, perdido en su propio mundo. Fue lo más emocionante que jamás había visto. Y me odié a mí mismo por sentirme así. Pero al mismo tiempo no podía negarlo. Me sentí atraída por él de una manera que no entendía del todo. Después de un tiempo, comencé a notar las pequeñas cosas. Su respiración, la forma en que su pecho subía y bajaba, los suaves sonidos que hacía. Fue como si cada detalle de ese momento estuviera grabado a fuego en mi cerebro. Su cuerpo estaba tenso, sus músculos se flexionaban y relajaban con cada movimiento. Y los sonidos de la película se mezclaron con los sonidos que él estaba haciendo, creando esta atmósfera que era casi demasiado difícil de manejar. No sé cuánto tiempo estuve allí mirando. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Todo en lo que podía concentrarme era en él. Su cuerpo, la forma en que se movía, la forma en que la luz de la pantalla parpadeaba sobre su piel. Estaba tan absorta en el momento que ni siquiera me di cuenta de que estaba a punto de darse la vuelta. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente retrocedí, esperando que no me hubiera visto. Me deslicé por el pasillo, mi mente acelerada, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No podía creer lo que acababa de ver. A mi tío, el chico al que siempre había admirado, le gustaban los hombres. Él era bisexual, o tal vez gay. No lo sabía. Todo lo que sabía era que todo había cambiado en un instante. Cuando regresé a mi habitación, estaba temblando. Me senté en el borde de mi cama,
tratando de recuperar el aliento, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. No podía dejar de pensar en él, en su aspecto, en su forma de moverse. Y entonces me di cuenta. No solo estaba emocionado por lo que había visto. Me emocioné porque era él. Sheldon. Mi tío. Se sintió tan mal. Pero al mismo tiempo, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. No sabía qué significaba ni a dónde llevaría, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Pasé el resto del día en este extraño aturdimiento, tratando de actuar normal con él. Pero fue imposible. Cada vez que lo veía, lo único en lo que podía pensar era en lo que había visto esa mañana. Y lo peor es que no sabía si él también me había visto. Después de esa mañana, no pude mirar a Sheldon de la misma manera. Todo en él se magnificó. Cada palabra que dijo, cada movimiento que hizo, cada pequeña cosa. Intenté actuar con normalidad, intenté fingir que nada había cambiado. Pero por dentro era un desastre. Seguí reproduciendo esa escena una y otra vez en mi cabeza. Y no importaba lo que hiciera, no podía dejar de pensar en él. Me sentía atraída hacia él, como una especie de fuerza magnética a la que no podía resistir. Cada vez que estábamos en la misma habitación, mis ojos seguían encontrándolo, sin importar lo mucho que intentaba no mirarlo. Pero lo más extraño fue lo normal que actuó. Como si nada hubiera pasado. Sin tensión, sin incomodidad. Seguía siendo el mismo Sheldon de siempre. Relajado, encantador, totalmente a gusto. Empecé a preguntarme si tal vez él no se había fijado en mí esa mañana después de todo. Tal vez tuve suerte y me escapé sin que él me viera. Era un pensamiento reconfortante, pero también frustrante. No podía quitarme la sensación de que había algo no dicho entre nosotros, algo que estaba esperando abrirse paso. Un día, poco después de esa mañana, me desperté temprano nuevamente. Era una de esas mañanas frías y tranquilas en las que el mundo exterior estaba cubierto de nieve, todo suave y quieto. Mi cabeza estaba llena de pensamientos sobrantes de la noche anterior. Sueños de Sheldon. Sueños que probablemente no debería haber tenido. Lo dejé de lado y decidí que necesitaba aclarar mi cabeza. Una ducha ayudaría, pensé. Me levanté de la cama, me puse los pantalones del pijama y una camiseta y me dirigí silenciosamente al baño. Pasé por la puerta de Sheldon en el camino y mi corazón hizo esa cosa rara que había estado haciendo últimamente, saltándose un latido, como si supiera algo que yo no sabía. Me obligué a pasar por su habitación sin mirar dentro, aunque la necesidad de mirar todavía estaba allí, molestando en el fondo de mi mente. Cuando llegué al baño, giré la manija y entré, cerrando la puerta detrás de mí. El baño era pequeño, acogedor, con las ventanas empañadas y un leve olor a jabón y champú flotando en el aire. Abrí la ducha, dejando que el agua se calentara mientras me quitaba la camisa y los pantalones, dejándolos amontonados en el suelo. El vapor comenzó a llenar la habitación y por un momento sentí una sensación de alivio, como si tal vez el agua caliente pudiera eliminar la tensión que se había estado acumulando dentro de mí durante días. Entré en la ducha, dejando que el agua caliente cayera en cascada sobre mi cuerpo. Mis músculos se relajaron lentamente bajo el chorro constante. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en la sensación del agua, tratando de dejar mi mente en blanco. Pero no estaba funcionando. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. La imagen de Sheldon en su habitación, desnudo, viendo esa película pasó ante mí como una especie de sueño febril. Todavía podía oír los sonidos, todavía ver la forma en que se movía su cuerpo. Todo era tan vívido, tan real, que no podía evitarlo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de perderme en esos pensamientos nuevamente, escuché que se abría la puerta. Mi corazón se detuvo. Por una fracción de segundo pensé que tal vez lo estaba imaginando. Pero entonces oí el suave crujido de las tablas del suelo y supe que no estaba sola. Mis ojos se abrieron de golpe y giré la cabeza lo suficiente para ver la silueta oscura de alguien parado en la puerta. Fue él, Sheldon. Se quedó allí por un momento, mirándome a través del vidrio empañado de la puerta de la ducha. No podía ver su rostro con claridad, pero no era necesario. Podía sentir la intensidad de su mirada,
podía sentir el peso del momento presionándonos a ambos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué había entrado? Antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera siquiera pensar en cómo reaccionar, dio un paso adelante y abrió la puerta de la ducha. El aire frío entró y por un segundo no pude moverme. Todo mi cuerpo se congeló cuando él entró detrás de mí, su presencia llenó el pequeño espacio. La ducha era pequeña, apenas lo suficientemente grande para una persona, y mucho menos para dos. Pero ahora estaba allí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo mezclándose con el vapor del agua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no por el frío, sino por la intensidad de la situación. No tenía idea de lo que iba a pasar a continuación. Sheldon no dijo nada al principio. Él simplemente se quedó allí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el roce de su pecho contra mi espalda. Su cuerpo era cálido, sólido y de repente muy real. Era como si toda la tensión de los últimos días finalmente se hubiera desbordado y aquí estábamos, en medio de ella, sin escapatoria. Luego, después de lo que pareció una eternidad, habló. ¿Has estado pensando en ello? ¿No? Su voz era baja, casi un susurro, pero me provocó una onda de choque. Ni siquiera pude responder, mi garganta de repente se secó. Sin embargo, no esperó una respuesta. Sé que me viste, continuó, con voz suave pero firme. Esa mañana, en mi habitación, el corazón se me cayó al estómago. Él lo sabía. Él me había visto después de todo. Abrí la boca para disculparme, para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Apenas podía respirar y mucho menos hablar. La vergüenza y la vergüenza que habían estado hirviendo dentro de mí de repente se desbordaron y sentí que mi cara ardía de calor. Debería haber dicho algo antes, continuó, su cálido aliento contra mi cuello. Pero no podía dejar de pensar en ello. Acerca de ti. Entonces pude sentir su mano, descansando ligeramente sobre mi hombro, el toque enviando una descarga eléctrica a través de mi cuerpo. Sabía lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo, pero mi mente daba vueltas demasiado rápido para procesarlo. Este era Sheldon, mi tío, mi familia. Y, sin embargo, aquí estábamos, juntos en la ducha. Más cerca que nunca, ambos al borde de algo de lo que no podíamos regresar. Se inclinó un poco más cerca, su pecho ahora presionando contra mi espalda, y pude sentir el ritmo constante de su respiración. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a este momento. Solo nosotros dos en el baño lleno de vapor con nada más que el sonido del agua y el ruido sordo de los latidos de mi corazón llenando el aire. No estoy enojado, susurró, sus labios rozando mi oreja. Pero no puedes simplemente mirar y luego actuar como si nada hubiera pasado. Lo entiendes, ¿verdad? Asentí, con la garganta apretada y la mente acelerada. No podía creer que esto estuviera pasando. Todo lo que había estado sintiendo, toda la confusión, toda la tensión, todo estaba llegando a un punto crítico y no tenía idea de qué hacer. Me sentí como si estuviera parado al borde de un acantilado, esperando caer o ser arrastrado hacia atrás. Y luego, antes de que pudiera siquiera pensar en ello, sentí sus brazos rodearme por detrás. Su toque fue firme pero suave y, por un momento, no me moví. No pude. Me quedé allí, dejando que el agua cayera sobre nosotros, con la mente en blanco excepto por la sensación de su cuerpo presionado contra el mío. Vas a hacer lo que te digo, dijo, en voz baja pero autoritaria. Porque sé que has estado esperando esto. Sus manos bajaron por mi cuerpo, lentas, deliberadas, y cada nervio de mi cuerpo se encendió como un fuego artificial. Sentí la tensión entre nosotros, la atracción de algo que se había estado acumulando durante días, tal vez incluso más. Y en ese momento todo lo demás desapareció. La confusión, el miedo, la vergüenza. Todo lo que quedaba era nosotros dos y la innegable conexión que compartíamos. Cuando todo terminó, no sabía cómo sentirme. Ambos estábamos tumbados allí, el vapor de la ducha todavía espeso en el aire y el agua hacía tiempo que estaba cerrada. El pecho de Sheldon era sólido debajo de mí mientras me recostaba contra él, con mi cabeza apoyada en su amplio y musculoso cuerpo.
Su piel era cálida y podía sentir el ritmo constante de su respiración mientras su mano acariciaba distraídamente mi cabello. Fue un gesto muy íntimo, pero al mismo tiempo se sintió tan casual, como si lo hubiéramos hecho miles de veces antes. Mi mente estaba dando vueltas. No podía creer lo que acababa de pasar. Seguí repitiendo los eventos en mi cabeza, tratando de entenderlos. El toque de sus manos, el peso de su cuerpo contra el mío, la forma en que me miró, como si supiera todo lo que había estado sintiendo. Todo se sentía borroso ahora, como si hubiera sucedido demasiado rápido para poder procesarlo por completo, pero al mismo tiempo, había sido tan intenso, tan real. Sheldon fue el primero en romper el silencio, con voz baja y tranquila, como si todo esto fuera perfectamente normal. Ya sabes, dijo, sus dedos todavía recorriendo suavemente mi cabello. Ambos queríamos esto. Su tono era firme, pero no cruel. Era solo una declaración de un hecho, como si estuviera exponiendo algo que ambos sabíamos en el fondo pero que no nos habíamos admitido hasta ahora. No sabía qué decir. Una parte de mí quería negarlo, oponerse a su verdad, pero no podía. Tenía razón. Por mucho que intenté luchar contra ello. Por mucho que me dije que estaba mal, no podía negar cómo me había sentido los últimos días. La tensión, la atracción, la forma en que no podía dejar de pensar en él. Lo había querido. Y ahora que había sucedido, no sabía cómo sentir alivio. ¿Culpa? Excitación. Sheldon se movió debajo de mí. Su mano se movió de mi cabello para frotar suavemente mi espalda. Pero añadió después de un momento, su voz un poco más seria, esto queda entre nosotros. Ni una palabra para tu papá ni para nadie más. Sus palabras me provocaron un escalofrío, no porque me sorprendiera haber esperado que dijera algo así, sino porque la realidad de la situación estaba empezando a asimilarme. Esto no era solo una conexión casual con un extraño. Este era mi tío, el hermano de mi papá. Y por mucho que lo deseara, por mucho que me sintiera atraído por él, no podía ignorar el hecho de que esto era complicado. Más que complicado, era algo que ni siquiera podía empezar a explicarle a nadie. Asentí, con la cabeza todavía apoyada en su pecho. Sí, murmuré, mi voz apenas era un susurro. No diré nada. Pero mientras decía esas palabras, un nudo de culpa se retorció en mi estómago. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podría volver a mirar a mi papá sin sentir que le estaba ocultando algo enorme? Y luego estaba mi mamá. Sheldon era su nuevo marido, el hombre con el que se había casado hacía apenas un año. ¿Cómo podría enfrentarla después de esto? La vergüenza empezó a invadirme, lentamente al principio, pero aumentando con cada segundo que pasaba. Acababa de cruzar una línea que nunca podría superar y el peso de esa comprensión me golpeó como un camión. Siempre me había enorgullecido de ser honesto con mi familia, de ser fiel a mí mismo. Pero ahora estaba mintiendo por omisión, ocultando algo que podría destrozarlo todo. Sheldon debe haber sentido mi inquietud, porque apretó su brazo alrededor de mí, acercándome más. No lo pienses demasiado, dijo en voz baja, su mano todavía moviéndose en círculos tranquilizadores sobre mi espalda. Es solo entre nosotros. Nadie más necesita saberlo. Asentí de nuevo, pero mi mente todavía estaba corriendo. ¿Cómo no pensarlo demasiado? Mi familia no era perfecta, pero siempre habíamos sido unidos. ¿Qué dirían si se enteraran de esto? ¿Qué diría mi papá si supiera que su hermano sí? No. Ni siquiera pude terminar el pensamiento. Fue demasiado. Pero a pesar de la culpa, a pesar de la vergüenza, había otro sentimiento acechando justo debajo de la superficie. Algo que no quería reconocer, pero tampoco podía ignorar. Se sintió bien. Estar con Sheldon se había sentido bien. Mejor que bien. En realidad, se había sentido increíble. Nunca me había sentido tan conectada con alguien, tan completamente sincronizada. Era como si supiera exactamente lo que necesitaba, exactamente cómo tocarme, cómo hacerme sentir. Nunca antes había tenido sexo así. ¿Alguna vez? Había estado con chicos antes, claro, pero nunca nada me había sentido así. Nada se había acercado jamás a la intensidad de lo que acababa de suceder entre Sheldon y yo. Siempre había pensado que se suponía que el sexo era bueno,
Pero esto fue en un nivel completamente diferente. Era como si todo lo demás hubiera sido practicado para este momento, y ahora que había sucedido, no podía imaginar nada más a la altura. Y eso me asustó. ¿Qué significa eso? ¿Qué decía de mí que acababa de tener el mejor sexo de mi vida con mi tío? No lo sabía. No quería saberlo. Todo lo que sabía era que no podía dejar de pensar en ello. No podía dejar de desearlo. Incluso mientras la culpa me carcomía, había una parte de mí que quería hacerlo de nuevo, que quería sentir sus manos sobre mí, su cuerpo contra el mío, experimentar esa intensidad de nuevo. Pero estuvo mal. Sabía que estaba mal. Sheldon debe haber sentido mi confusión, porque después de un rato, se movió debajo de mí, alejándome suavemente de su pecho para poder sentarse. Me moví de mala gana. Mi cuerpo todavía hormigueaba por las réplicas de lo que acababa de suceder. Se sentó en el borde de la cama, pasando una mano por su cabello húmedo, de espaldas a mí. Por un momento, nos quedamos sentados en silencio. El peso de lo que acababa de suceder flotaba en el aire entre nosotros. No sabía qué decir, no sabía cómo romper el silencio. Una parte de mí no quería. Una parte de mí solo quería permanecer allí tumbada, permanecer en ese momento el mayor tiempo posible. Porque sabía que una vez que todo terminara, una vez que saliéramos de esta habitación, todo sería diferente. Finalmente, Sheldon se puso de pie, poniéndose la ropa con una tranquilidad que envidiaba. No parecía nervioso ni inseguro. Parecía satisfecho, como si este fuera solo un día más para él, como si esto fuera normal. Se volvió hacia mí con expresión seria pero no cruel. «Recuerda lo que dije», repitió. «Esto queda entre nosotros». Asentí, todavía demasiado conmocionada para decir mucho. Me dio una última mirada y luego salió silenciosamente de la habitación, dejándome sola después de lo que acababa de suceder. Me quedé allí durante mucho tiempo después de que se fue, mirando al techo, tratando de darle sentido a todo. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera agobiado por la enormidad de lo que acababa de suceder. Mi mente era un desastre, dividida entre la culpa y la excitación, la vergüenza y el placer. ¿Cómo podía algo sentirse tan bien y tan mal al mismo tiempo? Al día siguiente de todo lo que pasó, sentí que vivía en una niebla. La conmoción se había disipado, pero el recuerdo de lo que habíamos hecho juntos permanecía en el fondo de mi mente, pegándose a mí como humo. Pero no fue solo el recuerdo. Fue el sentimiento que vino con eso, la necesidad que se había encendido en lo más profundo de mí. Cuanto más pensaba en ello, más fuerte se hacía, hasta que era como un dolor que me carcomía. Quería más. No, necesitaba más. No esperaba sentirme así después de que la ola inicial de vergüenza me invadió. Pensé que tal vez podría olvidarlo todo, guardarlo bajo llave en algún lugar y fingir que nunca sucedió. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en él. Sheldon, mi tío. Todo sobre él quedó grabado en mi mente. Su forma de mirar, la forma en que me tocó, la forma en que me hizo sentir. Esa tensión, esa electricidad entre nosotros, no había desaparecido. En todo caso, se había vuelto más fuerte y más agudo con cada hora que pasaba. Lo deseaba de nuevo, y no de una manera vaga y abstracta. Lo deseaba de la misma manera que esa mañana cuando lo observé en su habitación. El deseo estaba ahí, palpitando bajo mi piel, imposible de ignorar. Sentí como si algo más grande que yo me estuviera atrayendo hacia él, algo que no podía controlar por mucho que lo intentara. Pero Sheldon, a pesar de toda la intensidad de esa mañana en la ducha, no actuó de manera diferente. Estaba tranquilo, sereno, como siempre. No intentó nada, no presionó, ni siquiera me dio una mirada de complicidad que pudiera sugerir que él también estaba pensando en eso. En todo caso, estaba casi distante. Cortés, claro, amistoso, incluso, pero distante. Como si lo que había pasado entre nosotros ya estuviera más lejos, solucionado y olvidado. Eso es lo que me volvió loco. El hecho de que él pudiera seguir adelante como si nada, mientras yo me ahogaba en ello. No entendía cómo podía mantenerse tan tranquilo, como no se estaba desgarrando con el mismo deseo que me consumía.
Seguía esperando que cada vez que estábamos solos en una habitación, algo sucediera, que él tomara el control nuevamente como lo había hecho en la ducha. Quería que él diera el primer paso, que me llevara de nuevo. Quería sentir esa prisa, esa pérdida de control, dejarme ir por completo y simplemente entregarme a él. Pero no lo hizo. Él no hizo nada. Y entonces me di cuenta de que si quería que volviera a suceder, tendría que hacerlo yo mismo. Al principio ni siquiera sabía por dónde empezar. No estaba acostumbrado a ser quien iniciara las cosas, especialmente algo como esto. Pero cuanto más lo pensaba, más decidida me volvía. Ya no se trataba solo de desearlo. Se trataba de tener que demostrarme a mí mismo que podía tenerlo. Que esto no fue solo una cosa de una vez. Que no fue un error ni un accidente. Fue real. Y quería volver a sentir esa conexión con él. Empecé poco a poco, sutil. No quería ser demasiado fuerte para hacerlo obvio. Quería que él se fijara en mí, que me deseara, pero de una manera que se sintiera natural. Entonces comencé a prestar atención a las pequeñas cosas. Cómo me movía a su alrededor, cómo lo miraba cuando no estaba prestando atención. Dejé que mi lenguaje corporal hablara por mí, inclinándome un poco más cuando estábamos en la misma habitación, de pie justo a mi alcance, rozándolo en el pasillo. Cada toque, por breve o accidental que pareciera, era intencional. Estaba tratando de recordarle lo que había sucedido entre nosotros, de despertar algo en él. También comencé a vestirme diferente. Sabía que Sheldon notaba las apariencias. Siempre felicitaba a la gente por su ropa o por su aspecto, a su manera informal y casual. Así que me aseguré de que cuando estaba cerca de él luciera lo mejor posible. Llevaba ropa ajustada que mostraba mi cuerpo, camisas que se ajustaban a mi pecho y brazos, pantalones que me colgaban justo en las caderas. Lo sorprendía mirándome de vez en cuando, y cada vez que lo hacía, mi corazón se aceleraba. Pero aún así, no hizo ningún movimiento. Era frustrante no saber si él sentía la misma atracción que yo. A veces veía un parpadeo en sus ojos, un rápido destello de algo que me decía que no lo había olvidado. Pero luego desaparecía y él volvía a ser la misma versión tranquila y serena de sí mismo que me hacía querer gritar. Así que decidí esforzarme un poco más. Una noche, cuando ambos estábamos sentados en la sala de estar, dejé que la manta que había estado usando para cubrirme se deslizara, dejándome solo con un par de pantalones cortos y una camiseta delgada. Me estiré, dejando que mi cuerpo se relajara, pero me aseguré de que cada movimiento fuera lento y deliberado. Podía sentir sus ojos sobre mí, aunque no dijo nada. Era sutil, pero estaba ahí, esa conciencia entre nosotros, la tensión tácita que se había ido acumulando desde la ducha. Cuanto más pasaba el tiempo, más audaz me volvía. Encontraría excusas para estar cerca de él, para tocarlo ligeramente, lo suficiente para recordarle lo que había allí. Me demoraba demasiado cuando le entregaba algo, dejaba que mis dedos rozaran los suyos. O me sentaba a su lado en el sofá, nuestras piernas apenas se tocaban, pero lo suficientemente cerca como para poder sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Siempre. Mi pulso se aceleraba, mi cuerpo respondía al suyo, nervioso, pero él se mantenía firme, como si nada estuviera pasando. Pero sabía que él se dio cuenta. Pude verlo en la forma en que su cuerpo se tensó, en la forma en que su mandíbula se apretó cuando me acerqué demasiado. Estaba luchando contra ello, me di cuenta, y eso solo hizo que lo deseara más. Ahora era un juego, una batalla silenciosa de voluntades, y estaba decidido a ganar. El verdadero punto de inflexión se produjo una noche después de cenar. Lo había estado observando toda la noche, esperando el momento adecuado. Cuando terminamos de comer, Sheldon fue a la cocina a limpiar y yo lo seguí ofreciéndome ayudar. Era algo que había hecho antes, pero esta vez me aseguré de pararme demasiado cerca. Mi hombro rozó su brazo mientras le entregaba los platos. Mientras lavaba los platos, yo me paré a su lado, apoyada contra la encimera. Podía sentir el calor entre nosotros, la tensión silenciosa que se había ido acumulando durante días. No dije nada. No lo necesitaba. Simplemente dejé que mi cuerpo hablara, permaneciendo allí, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentirme, lo suficientemente cerca como para que no pudiera ignorarme más.
Finalmente, después de lo que parecieron horas, se volvió hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez en días, vi esa mirada nuevamente. El hambre, la necesidad. Era como si algo se hubiera roto dentro de él, como si finalmente hubiera cedido a la atracción que había estado creciendo entre nosotros. No me moví. Me quedé allí, esperando, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Lo había presionado lo más que pude y ahora le correspondía a él decidir qué pasaría después. Y luego, en la cocina, el aire entre nosotros se sintió pesado, cargado de algo que se había ido acumulando durante días. Los suaves sonidos de los platos siendo lavados casi fueron ahogados por el torrente de sangre en mis oídos. Me paré lo suficientemente cerca de Seldon como para poder sentir el calor que irradiaba su cuerpo, un sutil recordatorio de lo cerca que nos habíamos vuelto, tanto física como emocionalmente. No estaba ayudando con los platos tanto como estaba esperando, con la esperanza, mi cuerpo inclinándose ligeramente hacia el espacio entre nosotros. Mi aliento se detenía cada vez que nuestros brazos se rozaban o nuestros hombros se tocaban. No había dicho una palabra. Él tampoco. Pero no había necesidad de hablar. La tensión tácita era espesa, como un hilo que nos conectaba, acercándonos a cada minuto que pasaba. Había sido cuidadoso, deliberado en mis acciones, creando esos pequeños momentos de contacto para mantenerlo. Ahora consciente de mí, allí de pie en la tenue luz de la cocina, sentía que estábamos al borde de algo inevitable. Seldon mantuvo su atención en los platos por un rato, sus manos frotando, enjuagando y secando metódicamente. Pero pude sentir el cambio en él. Sus movimientos eran más lentos, más deliberados, como si estuviera pensando en otra cosa, en algo distinto de la tarea que tenía por delante. Cada vez que me movía, aunque fuera levemente, podía sentir su atención desviarse en mi dirección, aunque nunca se giraba completamente para mirarme. Aún no. Luego, finalmente, hizo una pausa. Dejó el plato que había estado sosteniendo, se secó las manos con una toalla y se volvió hacia mí. El aire en la habitación pareció tensarse y sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento vi todo lo que había estado esperando. El deseo, la vacilación, la batalla silenciosa que se había estado librando en su interior desde aquella mañana en la ducha. No me moví. No pude. Mi cuerpo estaba congelado en su lugar. Cada terminación nerviosa zumbaba con anticipación. Dio un paso lento hacia mí. Sus ojos nunca dejaron los míos y pude sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El espacio entre nosotros pareció reducirse hasta que estuvo tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo contra el mío. Que no nos estábamos tocando. Aún no. Durante un largo momento, nos quedamos allí, el aire cargado de un deseo tácito. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta y sentí mi piel erizarse con la tensión entre nosotros. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro hiciera un movimiento, rompiera el silencio, cruzara la línea que se había trazado entre nosotros días atrás. Luego, lentamente, extendió la mano. Su mano rozó mi brazo, solo un ligero toque, pero me envió una onda de choque. Todo mi cuerpo reaccionó, un escalofrío recorrió mi columna. Sus dedos se quedaron por un momento, simplemente rozando mi piel, antes de colocar suavemente su mano sobre mi hombro. El tacto firme pero no contundente. No fue agresivo, no fue apresurado. Fue lento, deliberado, como si todavía estuviera tanteando el terreno, asegurándose de que esto era lo que yo quería. Y lo hice. Dios, lo hice. Me incliné hacia su toque, dejándolo guiarme más cerca, mi cuerpo respondiendo a la silenciosa autoridad en sus movimientos. No me estaba atrayendo hacia él, no estaba forzando nada. Me estaba dando la opción, permitiéndome acercarme a él, encontrarme con él a medio camino. Fue sutil, pero en ese momento se sintió increíblemente poderoso. Ninguno de nosotros dijo una palabra. No lo necesitábamos. El silencio era su propia forma de comunicación. La tensión entre nosotros contaba la historia que aún no habíamos dicho en voz alta. Sus manos permanecieron firmes sobre mí, sin empujar, solo sostenerme, esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Era como si me estuviera dando el poder,
dejándome decidir hasta dónde llegaría esto, si es que llegaría más lejos. Y en ese momento lo supe. Sabía que esto era lo que quería, que esta atracción que sentía hacia él ya no era algo que pudiera ignorar. Pero no fue solo físico. Eso fue una gran parte de ello. Era más profundo que eso. Se trataba de confianza, de conexión, de algo que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba buscando hasta que lo encontré en él. Dejé escapar un suspiro lento, mi cuerpo se relajó bajo su toque, y me incliné un poco más cerca, lo suficiente como para que nuestros pechos casi se tocaran, el calor de su cuerpo calentando el mío. Su mano en mi espalda se movió levemente, un movimiento pequeño, casi imperceptible, como si estuviera reconociendo mi elección, aceptando mi decisión de quedarme en ese momento con él. Cerré los ojos por un segundo, dejando que las sensaciones me invadieran. La calidez de su cuerpo contra el mío, la presión firme pero suave de sus manos, la silenciosa quietud de la cocina a nuestro alrededor. Había algo reconfortante en la forma en que me abrazó, algo que me hizo sentir segura, incluso cuando el deseo entre nosotros crepitaba como electricidad en el aire. Cuando volví a abrir los ojos, encontré su mirada fija en mí, firme e intensa. No había ninguna duda, ninguna vacilación, solo certeza. No necesitaba decir nada para que yo entendiera lo que pensaba, lo que sentía. Todo estaba ahí en la forma en que me miró, en la forma en que me abrazó, en la silenciosa fuerza de su presencia. Podía sentir mi pulso acelerado, mi respiración entre ráfagas superficiales y desiguales, pero no me aparté. Me quedé ahí en sus brazos, dejándome sentir el peso de lo que estaba pasando, de lo que ya había pasado entre nosotros. Fue silencioso, intenso y diferente a todo lo que había experimentado antes. Y por primera vez desde aquella mañana en la ducha, no tenía miedo. No me sentía abrumado por la culpa, la vergüenza o la duda. Solo quería estar ahí con él en ese momento, en la tranquila intimidad de la cocina, donde todo lo demás parecía desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos. Después de todo lo que pasó, los días en la casa de mi papá pasaron borrosos. Sentí como si estuviera viviendo dos vidas separadas, una al aire libre con mi familia y otra escondida en las sombras con Seldon. No volvimos a hablar de lo que había pasado entre nosotros, no directamente, y ambos continuamos como si nada fuera diferente. Pero la verdad era que todo había cambiado, al menos para mí. Todavía podía sentir el peso de su toque, todavía recordaba la forma en que me había mirado esa noche en la cocina. Qué cerca habíamos estado. Como todo se sintió tan intenso y justo en ese momento. Pero no se podía negar la culpa que conllevaba. No estaba orgulloso de lo que había sucedido. De hecho, luché con eso constantemente. En un minuto, estaba repitiendo todo en mi cabeza, consumido por el deseo y la intensidad de todo, ansiando más. Al siguiente, sentía esta ola de vergüenza caer sobre mí, preguntándome cómo pude haber permitido que sucediera, cuestionándome qué significó para mí, para él, para nuestra familia. Y entonces, sin más, se acabaron las vacaciones. Hice las maletas, abracé a mi papá y me despedí de Seldon como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. No hubo ninguna mirada persistente, ninguna señal secreta que compartiéramos. Simplemente nos separamos. Regresé a mi propia vida, regresé a la ciudad y traté de volver a mi rutina. Pero no importa lo lejos que estuviera de él, no podía liberarme del control que tenía sobre mí. No pude olvidar. Es extraño cómo algo así puede permanecer en el fondo de tu mente, siempre ahí, incluso cuando intentas concentrarte en otras cosas. Regresé a la escuela, comencé a ver amigos nuevamente, a tener citas, tratando de fingir que todo era normal. Pero tarde en la noche, cuando estaba sola, mis pensamientos volvían a Seldon, a esos momentos en la sauna, la ducha, la cocina. Al principio no esperaba saber nada de él. Supuse que ambos habíamos acordado, en silencio, dejarlo atrás. Pero un día llegó un mensaje de texto. Solo un simple mensaje. Algo casual me revisó y me preguntó cómo estaba. No debería haber significado nada, pero en el momento en que vi su nombre iluminar la pantalla de mi teléfono, mi corazón empezó a acelerarse de nuevo. Fue como si todo regresara a la vez. Todos los sentimientos que había estado tratando de enterrar,
El deseo que pensé que había reprimido salieron a la superficie. Respondí, tratando de mantener las cosas ligeras, informales y normales. Pero no había nada de normal en ello. Cada mensaje que envié estaba plagado de cosas no dichas. El peso de lo que habíamos hecho flotando entre nosotros. Y supe que él también lo sentía. La conversación se mantuvo amistosa por un tiempo, pero poco a poco, el tono empezó a cambiar. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros mensajes de texto se convirtieran en otra cosa. Algo que le devolvió el calor de aquella noche en la cocina. No lo dijimos abiertamente, pero hubo un entendimiento mutuo en la forma en que hablamos. Era casi como si estuviéramos burlándonos el uno del otro, probando las aguas otra vez. Un comentario coqueto por aquí, un mensaje sugerente por allá. Entonces, una noche, recibí una foto de él. No fue explícito, no al principio. Solo él en el gimnasio. Sus músculos siguen tan impresionantes como siempre. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Y el efecto que tuvo en mí fue inmediato. Mi pulso se aceleró y, antes de darme cuenta, estaba enviando algo de vuelta. Una foto mía, cuidadosamente posada. Lo suficiente para mostrar lo que sabía que llamaría su atención. Así empezó. Con el tiempo, los textos se hicieron más frecuentes, más atrevidos. Nos enviábamos fotografías de un lado a otro, nunca demasiadas, solo las suficientes para mantener viva esa conexión entre nosotros. A veces me sorprendía mirando sus fotografías mucho después de haberlas recibido. Mi mente volvió a lo que habíamos hecho, lo que podríamos hacer de nuevo. Pero cada vez, una vez enviados los mensajes, los borrábamos. Era como una regla tácita. Este era nuestro secreto. Algo que quedó entre nosotros y no pudimos dejar ningún rastro de ello. Mentiría si dijera que no me emocionó. El secreto, el peligro de todo. Saber que estábamos jugando con fuego, pero seguir haciéndolo de todos modos. Pero al mismo tiempo no estaba orgulloso de ello. No podía deshacerme de la culpa que persistía en el fondo. Especialmente cuando pensaba en mi papá, mi familia. Esto no era algo que pudiera contarle a nadie, y eso me pesaba, hacía difícil disfrutar plenamente de lo que estábamos haciendo. Pero el deseo siempre estuvo ahí, atrayéndome hacia adentro, haciendo imposible dejarlo ir por completo. Hubo momentos en los que pensé en cómo sería volver a verlo. Estar en la misma habitación que él después de todo lo que había pasado. Me preguntaba si las cosas se sentirían igual. Si la tensión entre nosotros fuera tan fuerte o si simplemente se desvaneciera. Una parte de mí esperaba que pudiéramos dejarlo atrás. Que había sido algo de una sola vez. Un error que nunca repetiríamos. Pero otra parte de mí, la parte que no podía dejar de pensar en él, esperaba que tal vez, solo tal vez, volviera a suceder. No nos hemos visto desde aquellas vacaciones. Al menos no en persona. Pero nos mantenemos en contacto. A veces pasan semanas sin recibir un mensaje y empiezo a pensar que tal vez ambos hemos seguido adelante. Que lo que sea que tuvimos fue solo un momento en el tiempo. Pero entonces, de la nada, recibo un mensaje de él y todo vuelve rápidamente. Es como si ambos estuviéramos esperando. Ninguno de los dos está dispuesto a dar el primer paso, pero ambos sabemos que la posibilidad siempre está ahí, suspendida entre nosotros. No sé si algún día volveremos a cruzar esa línea. Quizás lo hagamos, quizás no. Pero sí sé que lo que pasó entre nosotros es algo que nunca olvidaré. Fue intenso, confuso y, sinceramente, un poco desordenado. No estoy orgulloso de ello, pero al mismo tiempo no puedo negar que fue una de las experiencias más locas de mi vida. Había algo crudo, algo real en la forma en que nos conectamos, incluso si estaba envuelto en capas de culpa y secreto. Ahora estoy en un punto en el que puedo hablar de ello o al menos pensar en ello, sin sentir que voy a implosionar. He aprendido a compartimentarlo, a mantenerlo separado del resto de mi vida. Es una parte de mí, una parte de mi historia, pero no me define. Es algo que experimenté, algo que viví. Y tal vez no sea algo que deba repetir, pero si soy honesto conmigo mismo, sé que hay una parte de mí a la que no le importaría si volviera a suceder. Así que seguimos como estamos, manteniendo la distancia pero nunca soltándonos del todo. A veces charlamos,
Nos enviamos fotos y luego las borramos, borrando la evidencia, pero nunca el recuerdo. Es nuestro secreto, uno que ambos guardamos en silencio. Y tal vez eso sea todo lo que alguna vez será. Solo un recuerdo, una historia de la que no estoy orgulloso, pero que tampoco puedo dejar de lado. Por ahora, solo estoy viviendo mi vida, avanzando. Pero en algún lugar en el fondo de mi mente, siempre está ese pensamiento, esa posibilidad de que tal vez algún día nos volvamos a cruzar. Y cuando lo hagamos, ¿quién sabe qué podría pasar?